en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de bendición. Hoy es el día que hizo el Señor para bendecirnos, para llenarnos de su amor, de su misericordia. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, un texto así pequeñito, y vamos a ir a Génesis. Todos conocemos esta historia de Génesis, ¿verdad? Todos conocemos qué pasó en aquel lugar, en aquel espacio, en aquel momento. Génesis 3, vamos a leer el 17 y el 18. Amén. Y vamos a leerla con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la fresca y santa unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Amén. Amén. Acá, por la desobediencia, el Señor maldijo la tierra, ¿verdad? Y pues castigó al hombre. Pero si vamos en un momentico aquí corriendito, que tenemos un poquitico de tiempo, a Lucas 22. Lucas 22, el primero que lo encuentre, por favor. Lucas 22, 1. 22 y 9. 43, creo que sí. 44. Y dice, y estando en agonía, oraba, y vamos al 43, mi amor, desde el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí, ¿qué está hablando? Del Señor Jesús. ¿Recuerda dónde estábamos ahorita? Y ahorita, ¿dónde vamos a ir? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Allí en Génesis, lo que hizo el hombre fue traer maldición, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero acá en Lucas, la sangre del cordero que caía sobre la tierra por la obediencia de él, trajo bendición a la tierra, y la tierra fue sana. Entonces, lo que el hombre maldijo alguna vez, Cristo lo bendijo a través de su sangre. También más adelante vemos cuando Caín mata a Abel, también dice que la sangre clamaba justicia, ¿cierto? Pero en esta ocasión la sangre de Cristo, esa sangre, esas gotas de sangre que caía, traía la justicia a la tierra. Amén. Entonces dice que la tierra fue maldita en ese tiempo, y en ese tiempo el hombre le entregó la identidad a Satanás, su identidad, le entregó la potestad. Pero en este momento el Señor estaba recogiendo y devolviéndonos esa identidad a través de su sangre, ¿sí? Y más adelante con el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, a través de la sangre, el sudor de la sangre de Cristo que cayó a la tierra, fue restaurada, fuimos nosotros restaurados. Y más adelante en Gálatas nos habla del sacrificio y del ¿cómo se llama? La restauración que Él nos da a través del sacrificio en la cruz. Entonces, ahí vemos ese contraste me parece como tan bonito, ¿no? Ver cómo la desobediencia trajo maldición, pero la obediencia siempre trae bendición. Amén. Amén. Y es únicamente a través de la sangre, a través de Cristo. No es a través de un pastor, no es a través de un hombre humano, sino del hombre perfecto, el Hijo de Dios. Amén. Gracias te damos en esta mañana una vez más, Padre maravilloso, Señor. Te damos gracias, amado Rey del cielo y de la tierra,
porque solamente tú eres santo, solamente tú eres bello, poderoso, maravilloso y misericordioso, Señor. Te damos gracias, Papito Santo, Celestial, por ese sacrificio en esa cruz del Calvario, por esa restauración, Señor, por devolvernos la identidad, bendito Rey del cielo y de la tierra, Señor. Gracias porque cuando tu sangre cae, Señor, en nosotros, hay restauración, hay liberación, nos devuelves la identidad, bendito Padre Celestial. Por eso clamamos, Señor, por amor, por misericordia, que tengas por cada uno de nosotros, Señor, que tengas de cada uno de nosotros esa misericordia tan grande que solamente tú la sabes tener, Señor. Gracias te damos, Señor, presentamos, Señor, la alabanza, Señor, la adoración delante de tu presencia, para que tú obres, Señor, para que tú hagas conforme está escrito, Señor, para que tú gobiernes, para que tú, Señor, recibas este momento, Señor, como olor fragante, papá. Recibas, amado mío, este servicio que es para ti, Señor, como ese olor fragante a ti, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por traer, amado mío, Señor, a los que se han de añadir, Señor, a tu reino, papá. Amado Señor, gracias, Señor, porque tú traes, Señor, a tus escogidos del oriente, occidente, norte y sur, Señor, para levantar, Señor, adoración, para levantar exaltación y alabanza solamente a ti, bendito Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, bendito Rey del cielo y de la tierra. Gracias te damos, amado Señor, por cada pastor que en este momento está allí, Señor, predicando, publicando, declarando tu palabra conforme está escrita, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por sanar al que está enfermo, Señor, por levantar al que está desanimado, Señor, por restaurar lo que está dañado, bendito Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Trae sanidad, liberación, exhortación, Señor, a este lugar, bendito Padre, restauración, bendito Rey. Presentamos brisas de la esperanza, Señor, presentamos allí Cazuca, Señor, presentamos, amado mío, Señor, Ciudad Verde, presentamos Chacua, Señor, Pradera, San Mateo, Señor, presentamos a Suacha en general, a Bogotá, a Colombia, delante de ti, Señor, para que hagas, para que obres en cada uno de nosotros, Señor, conforme tú quieras, porque estamos en tus manos, porque dependemos de ti, de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, amado Señor. Bueno, vamos a empezar con una oración. Y para empezar vamos a empezar con la bondad de Dios. De algo ahí pueden mirar la letra y dispongamos nuestros corazones. Cantaré de la
totalmente nuestro corazón y vamos a dejarle todas nuestras cargas y nuestros problemas a Él. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me das fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Señor, desde nuestra lugar, te queremos tener en nuestro corazón, te damos la bienvenida, Señor, paséate en el momento. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Y solo otra vez. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí.
su gloria está aquí. Gracias, Señor Dios omnipotente, te damos gracias, papito Dios del cielo y de la tierra, Señor. Amado mío, hoy oramos por el siervo que tú has escogido en esta mañana, Señor, para llevar tu mensaje, papito santo celestial. Hoy presentamos, amado mío, esta vida, Padre, delante de ti, para que tú obres, Señor, para que tú hagas, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo pastor. están? Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenos días. Bueno. Damos gracias a Dios en esta mañana por este tiempo que nos ha permitido y nos va a permitir tener en esta mañana, en este día especial para nosotros los que estamos en Colombia. Damos gracias por las personas que se están uniendo a través de nuestras redes sociales a recibir este mensaje, a recibir la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todas las personas igualmente que están en este lugar y los que van a venir. Pedimos que sea Dios trayendo, que sea Dios colocando sobre ellos ángeles de protección, colocando sobre ellos ángeles que les guarden de todo pecado, de todo peligro, de toda retaliación del enemigo. Amén. Y vamos a leer esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4:22. Efesios 4:22, quiero que todos me acompañen por favor con su Biblia. Amén. Estamos en Efesios 4:22. Amén. Bien. El mensaje que tenemos esta mañana lo he llamado el viejo hombre. El viejo hombre. Efesios 4:22. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor, y leamos la palabra. Dice Efesios 4:22. Leemos tu santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Señor amado, hoy colocamos tu palabra delante de tu presencia. Que esto, Señor, nos reargulla a cada uno de nosotros, reargulla nuestros corazones y nuestras mentes. Que verdaderamente, Señor, nosotros identifiquemos en qué camino estamos. Verdaderamente si hemos sido tomados por ti, Señor, lavados por tu preciosa sangre, si verdaderamente nos hemos despojado de aquello que nosotros tenemos, de esa vida pasada que tal vez tuvimos, Señor. Si aún la tenemos, Padre Santo, te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seas tú, Padre amado, quitando de nosotros todo aquello que aún cargamos, todo aquello que aún traemos, Señor, y todo aquello que tal vez hemos transmitido a nuestras generaciones. Te pedimos hoy que tu palabra redarguya nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, por favor. Bien, entonces, Efesios 4:22. Dice la palabra que despojaos del viejo hombre. Despojémonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la palabra despojar en hebreo se traduce como gazal. Y gazal significa quitar o arrebatar. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra nos lleva a que nosotros debemos de quitar o debemos de arrebatar, entendemos que es algo violento que sucede. Entendemos que el arrebato es algo que sucede de una forma inesperada. Cuando nosotros decimos nos despojaron de nuestras pertenencias, entendemos que es algo que sucede por un acto violento. ¿A quién de pronto nos han quitado algo? ¿A quién de pronto nos han hecho un atraco? O nosotros vemos a través de los diferentes medios que le despojaron su bolso donde llevaba su dinero, le despojaron de su celular. Y muchas veces sucede de forma violenta. Pero Dios no viene con esa intención violenta de quitarnos a nosotros aquellas cosas que nosotros tenemos. Dios utiliza a nuestro siervo Pablo para que él, estando en la cárcel, envíe un mensaje a Éfeso y dice: despojaos del viejo hombre. Pero también la palabra despojaos proviene del latín despoliare, y despoliare significa quitar algo de alguien. Entonces vemos que tanto en el latín como en el hebreo, esta palabra significa que quitemos algo, significa que hay que arrebatar algo, significa que debemos de evitar tener ese algo que nos está haciendo daño. Amén. Bíblicamente es usada como una metáfora. La palabra despojar es usada como una metáfora para abandonar y alejar voluntariamente aquellas cosas que nosotros tenemos, voluntariamente aquellas conductas pecaminosas, voluntariamente quitamos aquellos comportamientos destructivos que son para nuestra vida, y que esos comportamientos pecaminosos que nosotros tenemos nos alejan del camino de Dios, nos alejan de la presencia del Señor, nos alejan de aquellas cosas que Dios quiere para nosotros, nos alejan de las promesas que Dios ha traído para nosotros. Entonces hoy la invitación a través de esta palabra que nos hace el Señor es a que nosotros voluntariamente nos quitemos todo aquello que es pecado, que voluntariamente nos despojemos de aquellas cosas que nosotros traemos, o que voluntariamente nosotros nos deshagamos, o que nosotros botemos, o que nosotros dejemos atrás todo aquello que nos ha hecho daño y que tal vez está haciendo daño a unas generaciones. Que hoy paremos aquellas cosas que nosotros vemos que no sirven. Paremos de hacer algo que nos sirve en nuestras vidas. Paremos de aquellas cosas que nosotros vemos que no están bien delante de la presencia del Señor. Despojar, en el diccionario RAE, en la Real Academia de la Lengua, nos dice
que despojar significa también, según la Real Academia dice, despojar, quitarse, despojarse, desprenderse voluntariamente de algo o desnudarse, privar con violencia, desposeer a alguien de lo que tiene, generalmente de forma violenta, quitar accesorios, despojar algo de sus adornos, capas o aquello que lo completa. Pero despojaos es la forma en imperativo del verbo despojarse en su conjugación de vosotros, según la RAE. Entonces, es voluntario lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros conocemos de Cristo, voluntariamente aceptamos a Cristo. Yo creo que nadie de los que están aquí presentes, de los que nos están viendo, ninguno de nosotros hemos sido despojados de una forma arbitraria de ese viejo hombre. Entonces, despojar es porque cada uno de nosotros accedió a recibir a Cristo. Accedimos a recibir a Cristo, accedimos a entrar en esa puerta angosta que hablaba nuestro pastor en la semana pasada, a que nosotros ingresemos por esa puerta angosta, pero que ese ingreso es de forma voluntaria, y no es porque usted atravesó la puerta angosta y ya fue despojado, no, ese despojar sucede de una forma gradual, ese despojar sucede día tras día. Nosotros seguimos abandonando ese viejo hombre. Hemos abandonado ese viejo hombre. Necesitamos abandonar esas viejas costumbres. Necesitamos quitarnos de aquello que a nosotros nos hace daño. Necesitamos quitar esos vicios. Y tal vez diríamos, ¿cuál es el vicio que nos dice Pablo que nosotros debemos de quitar? Porque la misma palabra en Pablo, en el mismo capítulo que leíamos, en el versículo que leíamos ahora, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿qué es viciado? Viciados aquellos vicios que nosotros conservamos. ¿Quién no conserva un vicio de una vida pasada? ¿O quién sabe que de pronto ese vicio que traíamos antes aún persiste en nuestra vida? ¿Alguno de nosotros tal vez tengamos vicios? Tal vez no hayamos sido quitados de ese vicio que nosotros teníamos. Tal vez el dormir sea un vicio, el comer demasiado sea un vicio, que es una gula. Tal vez el tomarse una cerveza sea un vicio. Tal vez haya sido vicio tener estatuas que adoramos o adorábamos. ¿Será que de esos vicios nosotros hemos sido despojados? Y de todos los vicios que traíamos desde nuestra vida antepasada, ¿será que alguno de esos vicios nos acompaña todavía? El vicio del juego, el juego de mesa, el juego de apuestas, porque el hacer deporte es bueno, pero nosotros debemos de dejar muchas veces aquellas cosas que delante de Dios no son bien vistas. Debemos de dejar aquellas cosas que para nuestro Señor es pecado. Y si Él dice que es pecado, nosotros debemos de abandonar ese pecado que nosotros tenemos, ese vicio que nosotros tenemos, esa naturaleza humana que nos aleja de Dios. Porque esa naturaleza humana es corrompida y atrapada por pasiones mentirosas y prometen felicidad, libertad y satisfacción, pero son trampas que causan un daño a nuestra vida. En medio del gozo que nosotros sentíamos hacer determinada cosa que era dañina o dañosa, en medio de ese gozo y de esa libertad que nosotros deseamos tener y que para nosotros era bueno, pero realmente, ¿a dónde íbamos? ¿Para dónde llevábamos nuestra vida? ¿Hacia dónde estábamos conduciendo nuestra forma de vida? ¿Verdaderamente la llevábamos hacia un servicio de Dios? ¿O era simplemente una ilusión pasajera? ¿O era simplemente un deseo pasajero? Y mire que Pablo, estando en la cárcel, tal vez llevaría 1, 2 años, 3 años en la cárcel,
se puso a escribirle una carta a los de Éfeso. Pablo cuando estuvo encarcelado tenía, o era vigilado, dice la historia que Pablo era vigilado 24/7 por un soldado, al cual de pronto él estaba atado, o al cual lo mantenía vigilado, que Pablo estuviera atado, o que estuviera de pronto inmovilizado. Pero era una inmovilización física la que Pablo podía tener, no era una inmovilización ministerial, no era una inmovilización mental. Hoy en día las cárceles tal vez se han convertido en un acopio de delincuentes que siguen pensando en hacer daño y que siguen haciendo daño desde las partes internas de las prisiones. Mire lo que hacía Pablo. Pablo, a pesar de estar amarrado, a pesar de estar atado, a pesar de estar impedido, Pablo seguía pensando en la libertad que tenía y seguía pensando en la libertad que podían tener los demás pueblos. ¿Cómo lo miraba él? Sencillamente decía, podría haber dicho yo estoy atado o yo estoy impedido, pero mi mente sigue pensando en que Dios es nuestro Salvador, en que Jesús es el que vino a salvarnos, a libertarnos. Él no estaba pensando en hacer daño, sencillamente se puso a escribir, se puso a orarle al Señor para que le diera palabra, para que fuera colocada en el pueblo de Éfeso, en este caso, porque Pablo, sabemos las cartas que escribió Pablo a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos. Entonces, Pablo desde su cautiverio envía un mensaje de libertad, envía el mensaje de despojarnos. Tal vez él ya lo había pasado, ya estaba mirando o había sido revelado de que Éfeso estaba en dificultades, o Éfeso iba a pasar dificultades, y que para que no pasara dificultades, ¿qué tenía que hacerse? Sencillamente les dijo, despojaos de esa manera pasada de vivir, quítese aquello que no le conviene. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice en nuestra casa, nos decía en nuestra casa cuando éramos pequeños, quítese esa ropa que se le ve fea, quítese los zapatos que están viejos? O nosotros le decimos a nuestros hijos, no se coloque eso, báñese, y no se coloque la ropa así, sin bañarse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo suda. O de pronto será que nosotros nos colocamos la ropa sin bañarnos cuando no hay agua, ¿no? De pronto cuando no hay agua, cuando no hay forma de bañarse. Pero hoy en día nosotros muchas veces decíamos a nuestros hijos, nos revisábamos antes de que saliera para su estudio, que vaya bien limpio, que no se coloque la misma camisa de ayer, que no se coloque los mismos zapatos, los mismos medias de ayer. Había que despojarlos de esas cosas que se les miraba feo o que olían a feo. Y Pablo les está diciendo a través de este mensaje, nos está diciendo lo mismo: despojaos de aquellas cosas que nos hacen daño, despojaos de aquellas cosas que no le quedan bien, y a nosotros no nos queda bien. A nosotros no nos queda bien que sigamos participando de cosas del mundo y diciendo estoy adorando a Dios. No le conviene tener eso, dice Pablo. ¿Desde qué punto de vista lo estaba mirando? Del pecado que nosotros muchas veces cargamos. El solo hecho de mentir es pecado. Nosotros decimos es un vicio, es una mentira pequeñita. Pero mire que no. El ocultar cosas que nosotros hacemos. Cuando niños ocultábamos cosas, quebrábamos un jarrón o dañábamos algún electrodoméstico en la casa y lo dejamos escondido, lo botábamos a la basura para que nuestros papás no se dieran cuenta. Pero nuestros padres eran buenos. Y decía, yo sé lo que hiciste, porque aquí en la casa no está sino tú y nosotros. Y sabemos que tú quebraste o dañaste algo, pero no te vamos a regañar.
porque es por el amor que nosotros te tenemos a ti, porque es cosa de niño. Dañábamos una bicicleta, mi papá no nos regañaba, sencillamente decía, no coja la bicicleta y no la vuelva a dañar, o si la va a coger, que yo esté supervisando por qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Eso pasa cuando somos niños, y eso nos está diciendo hoy Pablo. Quítese aquellas cosas que nosotros teníamos de niños, quítese aquellas cosas que nosotros teníamos de nuestra vida pasada. Pablo dice en 1 Corintios, dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hacía las cosas como niño, juzgaba como niños, pero cuando yo fui grande, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso dice Pablo, recordándonos o tomando tal vez la figura de que somos niños de pronto en el conocer a Cristo. Somos niños en que no hemos madurado, en que de pronto no hemos entendido cuál es el llamado que me está haciendo nuestro Señor, cuál es el llamado que Jesús nos hace. Y Jesús dice, vamos creciendo de a poquito, vamos en el día a día avanzando, vamos despojándonos, vamos dejando aquellas cosas que nosotros tenemos dañinas o dañosas. Despojémonos de a poquito, quítese la chaqueta, mañana se quita la camisa, después se quita el pantalón, después se quita los zapatos, los medios, lo que sea, pero eso va pasando de a poco. Cuando yo ya me haya despojado de aquellas cosas que no me sirven, entonces Jesús viene a mí de forma voluntaria, le acepto y Él me coloca una nueva vestidura, una nueva identidad. Amén. A eso nos invita el Señor. A eso nos invita, a que nos quitemos ese viejo hombre, a que nos quitemos de pronto esa máscara que nosotros decimos que tenemos y parecemos buena gente, esa máscara que no nos deja, perdón, con la que nosotros utilizamos para poder hacer o para poder engañar o para poder entrar, para poder salir, porque muchas veces tenemos una máscara puesta y no nos hemos dado cuenta, o nos acostumbramos tanto que con ella convivimos, acostumbramos tanto a tener esa máscara de mentira, acostumbramos tanto a mantener esa máscara de engaño, acostumbramos tanto a tener esa máscara de perdición, y pensamos que el Señor no nos está viendo. No, mi hermano, no, mi hermana, el Señor nos está vigilando. Él conoce, dice la palabra que Él conoce los pensamientos y lo que vamos a hacer el día de mañana. Y nosotros pensamos que no, que porque mi mamá no me vio, porque mi papá no me vio, no va a pasar nada. Mentira. Eso no pasa. Físicamente nadie lo puede estar mirando, pero desde arriba Dios sabe qué está pasando. Entonces no se trata de mejorar esa vieja naturaleza que nosotros traemos. No se trata de mejorarla, sino de desecharla, de abandonarla, de dejar atrás aquellas cosas que nosotros hemos tenido, porque el despojo no es una opción. El despojo de aquellas cosas que nosotros tenemos no es una opción, es una condición que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Es una condición que nosotros debemos de tener para poder pasar por esa puerta angosta que nos decía nuestro pastor la semana pasada. El despojo no es una opción, mi hermano. El despojo es la condición que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder avanzar en el conocimiento profundo de su palabra. Entonces, todo deseo engañoso muchas veces nos permite libertad, nos promete libertad, pero al mismo tiempo nos esclavizan. Todas aquellas cosas que nosotros hacíamos simplemente nos estaban esclavizando. ¿A qué nos estaban esclavizando? A vivir en el mundo, sencillamente a vivir en el mundo y a permanecer allí, engañados, ciegos, con esa venda en los ojos. A eso nos llevaba cada cosa que nosotros hacíamos. Entonces ese arrepentimiento que nosotros debemos de tener
no es un sentimiento que nosotros debemos de tener. Ese arrepentimiento no es un sentimiento, sino que es quitarle, es dejar que Dios quite lo que nosotros tenemos y lo que Él ya condena. Dios condena el pecado. Dios condena esa vieja naturaleza que nosotros teníamos o que aún podemos tener. Dios condena ese pecado que nosotros estamos cometiendo. Y nosotros debemos de decirle todos los días a nuestro Señor que nos indique, que nos enseñe, que nos lleve por ese camino. Y que nos dé la revelación, que nos dé ese discernimiento de qué es lo que nosotros necesitamos despojarnos. Qué cosas todavía nosotros tenemos. Qué semilla hay en nuestro corazón que nosotros todavía guardamos, porque muchas veces esa semilla es el resentimiento, esa semilla es el odio que tenemos hacia mi hermano, hacia el vecino, hacia mis familiares. Ese mismo odio, ese resentimiento porque me quitó esto, porque no me dejó hacer el otro. Esa falta de perdón que hay en nuestro corazón muchas veces, eso hace que desde arriba Dios lo esté mirando. Y eso hace que por eso nosotros no alcancemos a entrar a pasar la puerta. Lleguemos al umbral y ahí estemos todavía pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y tal vez echándole la culpa al vecino, o tal vez echándole la culpa al que yo no lo tolero. O tal vez diciéndole, Señor, ¿por qué no me has dejado avanzar? ¿Por qué no he podido avanzar si yo te conozco, Señor? Yo te recibí. Pero verdaderamente esa nueva vida que estamos diciendo nosotros tener, verdaderamente está en nuestro corazón. ¿Fue verdaderamente así que se hizo? Entonces todos los días, como el desayuno, despojémonos. Todos los días como el desayuno, despojémonos de aquellas cosas que nosotros aún tenemos o sabemos que aún pertenecen o que aún permanecen en nosotros. Mentira, el engaño, el odio, el rencor, el miedo, la avaricia, la envidia. Todo pecado a Dios no le gusta. Todas esas cosas que nosotros hacemos o hacíamos, al Señor no le agrada. Vivamos una vida plena en el Señor. Vivamos fuera de ese engaño. Vivamos fuera de ese estado de corrupción que muchas veces nosotros tenemos. Amén. Acompáñenme y leamos Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, voy a leer la versión de PDT. No sé si usted tiene la versión Reina Valera, si tiene la versión PDT. Perfecto. Hebreos 12, 1 y 2. Voy a leer versión PDT. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada.
Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Amén. En la Reina Valera dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces dice que fijémonos, que nos demos cuenta que a nosotros nos rodean muchas personas que han demostrado la fe. Alrededor de nosotros, ¿cuántas personas hay? Y que esas personas dicen, yo estoy en el camino de la fe, estoy avanzando con el Señor, ya me congregué, ya fui bautizado. Y verdaderamente, ¿será que la persona se comporta como un bautizado? ¿O será que la persona se comporta como una persona creyente? Como que conoce de Dios. Porque muchas iglesias hacen esa tarea. Es fácil. Invítelas a un evento y en ese evento convénzalas y la persona hasta se bautiza. Pero después de bautizado, esa persona tiene un comportamiento bueno. Refleja verdaderamente al Señor. O después de 8 días de bautizado, la persona se devuelve al mundo. Porque muchas iglesias pueden estar haciendo eso. Y al final del mes o al final del año dicen, nosotros este año bautizamos 2,000, 3,000, 5,000 personas. Pero esas 5,000 personas que se bautizaron, ¿cuántas verdaderamente aceptaron? ¿Y cuántas verdaderamente, voluntariamente, están caminando el camino de la fe y el camino de la verdad? ¿Será que a alguno nos ha pasado eso? ¿Será que a mi vecino de pronto le está pasando eso? Despojémonos, dice. Despojémonos. Y corramos sin fallar. Hace unos años, por un pequeño incidente y en medio de unas terapias, el doctor me recomendó simplemente caminar y correr, no más. Y después de ahí me volví un deportista aficionado. Corría tanto que corría 22 kilómetros. Después alcancé a correr 42 kilómetros, es decir, una maratón. Y participé con algunas entidades. Dentro de esas categorías alcanzaba a correr 22, 21 o 42 kilómetros. Pero había una condición para correr los 22 kilómetros. O había una condición que un entrenador nos exigía. Y la condición era de que nosotros debíamos de abandonar totalmente el alcohol y el cigarrillo. Y esa era una condición. En el reino de los cielos pasa igual. Dios dice, hay una condición para que usted pase acá. Quítese esa ropa vieja y entra acá. Quítese esa vieja identidad y si ya se la quitó voluntariamente, venga para acá. Entonces a nosotros nadie nos va a forzar a que nos quitemos eso. Para yo poder participar en carreras, a mí nadie me decía, si usted no se quita eso, no lo vamos a dejar participar. No, la condición era eso, una prueba antidoping y ya. No era la fuerza. Y el que no quería aceptarlo voluntariamente no lo aceptaba. Y el día de la prueba se quedaba. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Entonces dice, corramos sin fallar. Corramos la carrera que tenemos por delante. Quitemos aquellas cosas que en el camino nos impiden o nos van a hacer tropezar. Quitemos de aquellas piedras que en el camino vamos a encontrar. Quitemos porque esas piedras muchas veces son nuestra perdición o nos van a llevar a esa perdición. Fijémonos y fijemos
la mirada en el Señor, dice la palabra en Hebreos 12:2. Coloquemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volvámonos como Cristo, mis hermanos. Volvámonos como Cristo, mi hermano. Él no lo hace de una forma obligada. Él voluntariamente aceptó morir. Nosotros voluntariamente aceptemos a Cristo. Voluntariamente quitemos aquellas cosas que nos hacen daño. Tomemos en serio la disciplina del Señor y no nos desanimemos. Tomemos en serio esa disciplina que Él nos coloca y no nos desanimemos por la disciplina que Él nos deja. Porque el papá que ama disciplina a sus hijos, los disciplina. ¿Cómo lo hace? Ya cada uno tiene la forma de disciplinar a los hijos, o cada uno tiene la forma que disciplinemos a nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero es por el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos. Así como nuestro Padre nos ama, Él nos disciplina. Así como Él nos ama, Él nos corrige. Recordemos de hace unos días, yo les hablaba acerca de Nicodemo. ¿Quién se acuerda acerca de Nicodemo? ¿Nos acordamos de Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, ¿sí o no? ¿Pero qué más era Nicodemo? Nicodemo era muy preparado, inteligente, estudioso. Hacía parte del Sanedrín. Era un grupo de personas que de pronto colocaban algunas normas o leyes de convivencia. Pero a pesar de ser tan estudiado, ¿qué pasó con Nicodemo en esa ocasión? ¿Fue en el día a visitar a Jesús? Fue en la noche. Nicodemo decía que fue en la noche y visitó a Jesús. ¿Y visitó a Jesús para qué? Para tomarse un tinto, para ofrecerle un fruto del campo, tal vez del desierto. ¿Él fue para qué? Simplemente porque quería adquirir la sabiduría que Jesús tenía. ¿Qué era lo que Jesús tenía que impactaba? ¿Qué era lo que Jesús tenía que llamaba la atención? ¿Sabe qué era? Ya hace unos días muy atrás hablamos de eso, de la gracia que Jesús tenía cuando se presentaba en un determinado lugar. Era la gracia. Era esa gracia que solamente Dios la puede dar. No era el olor al alcohol, no era el olor al cigarrillo que la persona portaba, porque muchas veces, hasta por eso nosotros somos perseguidos, ¿no? Oye, usted como que fuma mucho, porque su ropa huele a cigarrillo. Usted como que le gusta mucho el alcohol, porque huele a alcohol. Y ese olor del alcohol no es tan bueno. Pero hay personas que hasta eso lo sienten. De la misma forma lo hizo o sintió Nicodemo con Jesús, porque Jesús tenía la gracia del Padre. Y eso le llamó la atención a Nicodemo. Imagínense, una persona tan conocedora, tan sabionda, decimos, una persona que era distinguidos en sus tiempos, entre su comunidad, pero aún así fue a Jesús. Entonces, no importa cuánto sepamos de religión, no importa cuán religiosos seamos, qué tan religiosos somos nosotros, pero a Jesús no le importa eso. A Él le interesa es que nosotros nazcamos de nuevo, que tengamos ese nuevo nacimiento, que verdaderamente reflejemos ese verdadero nacimiento. A Jesús no le interesa si sabemos la Biblia o no, porque muchas personas se leen la Biblia todos los días y se la saben de Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué refleja? Muchas veces simplemente reflejan conocimiento,
muchas veces simplemente refleja palabra, pero no hay discernimiento, no hay corazón, no hay entendimiento, no hay sabiduría. No han sido transformados todavía, porque lo que la palabra hace es transformarnos. Lo que la palabra hace es cambiarnos, cambiar esa identidad, dice la misma palabra. Esas personas muchas veces siguen viviendo en la misma oscuridad. A pesar de que tienen tanto conocimiento, siguen viviendo en la misma oscuridad en la que estaban. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios necesita es que nosotros estemos, o nos presentemos con un corazón contrito y humillado. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar. Dios envió a Jesús para que salvara al mundo, para que te salvara a ti y me salvara a mí. Amén. Para eso envió Dios a Jesús al mundo, para que fuéramos salvos y perdonados de todo pecado, para que fuéramos quitados de todos aquellos pecados que nosotros tenemos, para que dejemos de vivir en la oscuridad, para que dejemos de hacer esas obras malas que estábamos haciendo. Para eso fue lo que Dios envió a Jesús. Dios no envió a los ángeles donde Lot. ¿Para qué los envió? ¿Por qué los puso en ese camino? A los dos hombres, ¿para qué los envió a Sodoma? Solamente para que pasaran, para que descansaran, para que fueran a pasear. Y aún Lot, estando en la puerta, les suplicó que se quedaran en su casa, ¿sí o no? Lot suplicó que esos dos hombres se quedaran en la casa, aunque ya sabía que de pronto el mismo pueblo lo iba a apedrear. Porque eso fue lo que hicieron el pueblo. El pueblo lo que hizo fue, una vez que se enteraron de que esos dos ángeles, esos dos hombres llegaron a la casa de Lot, el pueblo se fue contra la casa de Lot. Y Lot le suplicó que no le hicieran daño. Y por esa acción que tuvo Lot, esa noche fue salvo. Esa noche esos ángeles impidieron que a Lot le hicieran daño en su casa y a sus hijas. ¿Y qué pasó al día siguiente? Los mismos ángeles le advirtieron, por la misma noche le advirtieron: salga de este pueblo porque va a ser castigado, porque ese pueblo iba a ser destruido. Entonces, no seamos como Lot, mis hermanos, mis hermanas, no seamos como Lot. No esperemos a que más tardecito, mañana. No esperemos a que pase la noche, porque cuando amanezca no sabemos Dios qué va a hacer con nuestra vida. No esperemos a que eso suceda, porque no sabemos Dios qué tiene pensado con nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la palabra. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no cree estará condenado. Creamos lo que Jesús tiene para nosotros. Creamos lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La luz vino al mundo, pero nosotros amamos las tinieblas. La luz vino al mundo, pero nosotros seguimos muchas veces amando las tinieblas. La luz vino al mundo, pero nosotros seguimos pensando en que eso Jesús demora en venir. Dios demora. Yo he escuchado ese cuento hace tiempo, que Dios viene, que la venida de Jesús está cerca, que Dios viene pronto, y ya hace 2000 años la he escuchado y no ha llegado. Mentira, eso pasará otros 2000 años. Mientras tanto, sigamos viviendo como nosotros estábamos, sigamos manteniendo esa vida pasada, sigamos con esa ropa vieja que ahí estamos todavía. Mis hermanos, para Dios un minuto es como una hora, y una hora es como un minuto, como 1000 años. No sabemos si al salir de esta puerta, si al atravesar la puerta, llegar a la calle, no sabemos si Dios nos recoja. No demos más espera, si de pronto estamos todavía
no vemos más esperas y de pronto no hemos abandonado todavía. No nos sorprendamos porque de pronto Dios nos invite a que verdaderamente examinemos si hemos sido transformados de corazón. Amén. Acompáñenme a 2 Corintios 5:17. Segundo libro de Corintios 5:17. Amén. Segundo libro de Corintios 5:17. Dice la preciosa palabra del Señor. Amén. Amén. Versión Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Entonces, estar en Cristo implica una ruptura. Estar en Cristo indica que nosotros debemos de abandonarnos a lo que teníamos. Estar en Cristo es esa ruptura que tal vez nosotros debemos de tener, de dejar o soltar, para volvernos una nueva naturaleza, una nueva carne, un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir. Ese es el Evangelio, estar en Cristo, abandonando aquellas cosas que nosotros teníamos, dejando atrás aquellas cosas que nosotros mirábamos. Si aún nos aferramos a esa vieja manera de pensar, de sentir y de vivir, la nueva criatura que decimos tener no va a trabajar. Si nos aferramos a lo que nosotros teníamos, esa nueva forma de vivir no va a pasar, no va a llegar. Eso no llega por arte de magia. Entonces esa transición que nosotros tenemos, que debemos de tener, esa transición es gradual, y todos los días vamos descubriendo verdaderamente qué es lo que yo necesito cambiar. Aún después de bautizados, vamos descubriendo qué cosas aún cargo, qué cosas aún llevo, qué costal tengo todavía que me está haciendo daño, qué peso es el que yo tengo, porque no por bautizados ya fuimos liberados. En muchos no sucede, en mí no sucede, porque aún cargamos cosas, porque aún tenemos resabios, porque aún pensamos que tenemos vicios. Aún vemos que todavía cargamos ese viejo hombre, pero no dejemos de pensar en ese viejo hombre y sigamos pensando en que Jesús es el que me va a salvar, el que me ha salvado, me va a salvar y me seguirá todos los días sosteniendo en el perdón de pecados, el que me va a sostener de todas aquellas cosas, el que me va a libertar, el que me va a apartar de aquellas cosas que aún tenemos, el que me va a dejar de ese pensamiento, de ese sentimiento que aún tengo, porque aún nosotros cargamos algo, aún tenemos ese vicio, aún tenemos esos resabios que nosotros decimos. Podemos haber sido hechos nuevas criaturas, y debemos de empezar todos los días a buscarlo, porque esa es la nueva vida que nosotros buscamos en Cristo. Entonces Dios no renueva nuestro pasado. Tengamos en cuenta esto, que Dios no renueva nuestro pasado. Dios simplemente lo entierra. Dios entierra todo ese pasado. Y nosotros todos los días debemos de estar despojándonos de aquellas cosas que aún cargamos. Debemos tener cada día un nuevo comienzo. La palabra dice que todos los días la misericordia es nueva para nosotros.
porque nos ha quitado, porque nos está quitando. Leamos Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2. Filipenses 2 del 5 al 11. Del 5 al 11. Amén. Amén. Versión Reina Valera dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La humillación y la exaltación de Cristo. ¿Hasta dónde llegó Cristo? ¿Hasta dónde tuvo que llegar para el perdón de nuestros pecados? ¿Hasta dónde tuvo que, dentro del plan perfecto que Dios tenía, dentro de ese plan perfecto, Dios envió a Jesús? Y en ese plan que Dios hizo, colocó a su Hijo, a su unigénito Hijo, con el fin de que fuera vituperado, insultado, escupido, flagelado, culpado, sentenciado por algo que tal vez no era delito o pecado, pero ese era el plan que Dios tenía. Ese era el plan que Dios tenía con Jesús. Y ese es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, nosotros no vamos a morir como murió Jesús, que somos de pronto vituperados, insultados, que de pronto somos desconocidos o despreciados por algunas personas. Y usted escucha tal vez, allá va el aleluya, allá va el lamberadillo, allá va el pandereta, allá están los evangelios. Y no lo dicen con ese amor, sino lo dicen con palabras despectivas. Pero eso a nosotros no debe llamarnos la atención. Al contrario, cuando estamos en esos momentos debemos de pensar cuánto más sufrió Jesús por hacer lo que su papá, nuestro Padre Dios, le dijo que hiciera. ¿Cuánto más sufrió Jesús? Simplemente por demostrarle ese amor al papá, por demostrar esa obediencia al Padre, por hacer que simplemente ese amor se manifestara de esa forma. Cuando estamos en esos momentos debemos de pensar el dolor que Cristo tuvo antes de que fuera crucificado. ¿Cuántas cosas escucharía? ¿Cuántas cosas sentiría? Pero
se negó y nunca se detuvo en el plan que Dios tenía. Nunca se detuvo. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Qué tan conscientes somos de esa verdadera nueva identidad que Dios nos ha dado? ¿O cuánto más estamos pensando para decir: sí, Señor, aquí estoy, Padre, acepto las condiciones que tú me colocas, que soy voluntario para aceptar el nuevo camino? ¿Cuánto tiempo más queremos esperar? ¿Cuánto tiempo más queremos seguir cargando ese viejo hombre? ¿Cuánto tiempo más queremos seguir portando esas viejas prendas que ya nos huelen a feo, que están viejas, de pronto cosidas, desgastadas? ¿Hasta dónde quiere llevarnos, Señor? ¿Hasta dónde quiere llevarnos, Jesús? ¿Cuánta resistencia más nosotros queremos poner para que esa obra que Jesús quiere en nosotros la podamos aceptar? ¿Cuánto tiempo más queremos esperar? Entonces la palabra dice en el versículo 7 de Filipenses, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En carne sintió Jesús el dolor, en carne sintió los insultos, en carne sintió las acusaciones, pero Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros y se humilló delante de Dios, y obedeció y entendió que el plan que Dios tenía había que cumplirlo. Ese plan que tal vez nosotros vemos y sabemos y conocemos a través de la palabra que Dios tiene para nosotros, ¿cómo lo vamos a aceptar? ¿Bajo qué condiciones nosotros vamos a colocar? Y vamos a encontrar una condición. Es la condición humana, es la condición del no puedo, es la condición del más tarde, es la condición de mañana, es la condición de que hoy estoy aquí, pero ya salgo de la iglesia y me voy allá al frente a tomarme una cervecita. No es la condición de que salgo de aquí y de pronto me voy a hacer lo que no tengo que hacer. El negocio indebido, la mentira, el odio, el rencor, aquellas cosas que aún están en nuestros corazones. ¿Será que estamos aceptando eso? ¿Será que estamos viviendo de esa manera? Pidámosle al Señor que cada día examine nuestros corazones y que cada día seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a los estatutos que Él nos ha colocado. Porque sabemos que no es fácil. No es fácil el cumplimiento. Pero si nosotros aceptamos un día una condición de bautizarnos, de recibir ya a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, simplemente hagamos lo que hizo Jesús. Entendamos que hay que tener una obediencia, que aunque no conozcamos el plan de Dios, seamos obedientes a lo que ese plan nos trae, seamos obedientes a lo que la palabra nos puede transformar, porque necesitamos ser transformados todos los días, mis hermanos, mis hermanas. Todos los días necesitamos ser transformados. Todos los días necesitamos olvidar esa vieja naturaleza. Todos los días debemos de seguir buscando la palabra del Señor y debemos de evitar
ser ciegos a lo que Él quiere para nosotros, ser sordo a lo que Él nos dice todos los días. Evitemos ser sordos. Pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de poder reaccionar ante la voz que nos invita, ante su voz que nos invita a cambiar. Pidamos que nos quite todos los días esa ceguera que nosotros aún podemos tener. Que seamos dóciles a su palabra. Que a través de pequeños ejemplos, de pequeñas cosas que nos pasan, entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Jesús vino a dejarnos, cuál fue el mensaje que Jesús vino a dejarnos en esta tierra, porque la necesitamos, todos la necesitamos, mis hermanos, mis hermanas, todos necesitamos de esa palabra. Amén. Amén. Coloquémonos de pie y vamos a ir terminando. Y a través de una pequeña oración pidámosle al Señor que nosotros seamos transformados. Que tengamos esa capacidad de poder escuchar su palabra, de poder sentir ese plan que Dios tiene para nosotros. Si gusta, cierre sus ojitos. Extienda o levante sus manos. Y desde su corazón, desde el muy profundo de nuestro corazón, dígame a nuestro Padre: Señor, gracias por el plan que tú tienes para nosotros. Gracias por ese plan perfecto que tú tienes en nuestras vidas, en la vida de nuestras generaciones, en la vida de nuestros hermanos de sangre, de hermanos de iglesia, hermanos en la fe. Señor, tal vez no hemos entendido lo que tú traes para nosotros. Tal vez por estar ciegos, Señor, tal vez por andar a las carreras, tal vez por los afanes que este mundo demanda, que nuestro trabajo demanda. Tal vez por eso hemos pasado corriendo y corriendo, Señor, o hemos pasado sirviendo y sirviendo, y no nos hemos detenido un momento para reflexionar. Señor, impide que nosotros nos detengamos, así como se detuvo la esposa de Lot. Impide, Señor, que nosotros nos detengamos para mirar atrás. Que al contrario, Padre amado, nos detengamos para examinar nuestras vidas, y que sea solamente a través de tu presencia que nosotros podamos examinar qué hay aún en nuestros corazones, qué tenemos en nuestra mente, Padre, qué tenemos, Señor, en nuestro cuerpo, qué hay en nuestra carne. Tal vez que cuando escuchamos, cuando vemos, cuando percibimos algo del mundo, aún queremos dar la vuelta atrás. ¿Qué hay de todo eso, Señor, en nosotros? Y hoy pedimos que seas tú, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos creó, porque eres tú el que nos perdonó, eres tú el que nos libertó. Y queremos una vez más decirte, Señor, aquí estamos, Señor amado. Hoy colocamos una vez nuestros ojos hacia ti. Hoy colocamos una vez más, Señor, nuestro cuerpo delante de tu presencia, y pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue flagelado, que fue crucificado, que fue culpado, que seas tú quitando de nuestras vidas, quitando toda semilla que tal vez está en nuestros corazones, quitando aquello que aún sigue persistiendo ahí y que nos está haciendo daño. Padre bendito de la gloria, hoy acudimos a tu presencia, Señor. Hoy vamos a tu presencia,
Hoy vamos a ti, Señor, desde el fondo de nuestro corazón gritamos, Señor, clamamos a ti. Hoy con un grito desesperado te decimos, no puedo seguir más si tú no me ayudas, Señor. Yo quiero que tú estés acá, Padre Santo. Yo quiero que tú me acompañes todos los días. Yo quiero que tú hagas lo que tal vez nosotros no hemos podido hacer. Si eres tú, Señor, hoy quito toda condición humana que tal vez he colocado para avanzar en el camino que tú me has señalado. Enséñanos a ser como ese Pedro, Señor amado, que se atrevió a salir de la barca. Hoy queremos salir de esa barca en la cual nos encontramos, esa barca de inmundicia, Señor. Hoy queremos salir de esa barca, Señor, y estirar nuestra mano y decir, Señor, voy hacia ti solamente. Hoy queremos estar firmes en el caminar, Padre amado, para, así como lo hizo Pedro, así sea por pocos segundos, aunque Pedro hizo por pocos segundos, por poco tiempo, queremos caminar, Padre amado, en dirección hacia donde tú nos muestras esa luz. Padre bendito de la gloria, escucha el clamor, escucha la voz de este pueblo que hoy levanta hacia ti, Señor, diciéndote, Padre, necesito de tu presencia, necesito de ti, Señor, necesito que tú estires tu brazo, Señor amado, y nos levantes de ese sitio donde estamos, nos saques de ese arroyo, tal vez cenagoso, de ese fondo cenagoso, de ese arroyo que no se mueve para ningún lado, Señor, sino que cada día nos profundiza y nos profundiza hasta llevarnos a la perdición. Padre, ayúdanos, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra, Señor, a través de tu palabra. Obra, Señor, en esta nueva semana que vamos a empezar. Obra, Señor, en este día, donde muchas personas están siendo guiadas, Señor, donde muchas personas están siendo constreñidas a que se deposite el voto por una persona, por un candidato, por una preferencia, pero sabemos que no es esa persona, no es el candidato, Señor, no es el hombre que va a sacar a este país de la situación en la que estamos, que eres tú solamente, Padre amado, que eres tú el que tiene el control de todas las cosas que van a pasar el día de hoy, y que eres tú el que va a gobernar en este país. Hoy te damos gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Señor. Que cada día nosotros busquemos de ti, Señor, que cada día tu palabra haga medio nuestros corazones y que cada día vivamos conforme a tu santa y preciosa voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Den un aplauso a nuestro Padre amado. Fuerte aplauso, fuerte aplauso.